Muy buenas, en este vídeo vamos a resolver un ejercicio del tema del campo magnético y este ejercicio es especialmente interesante porque en el enunciado hay un conjunto de información que no se nos da y tenemos que ser capaces de interpretarla correctamente y con esa interpretación luego hacer los cálculos es muy sencillo, pero en física muchas veces la dificultad es interpretar bien el enunciado y este ejercicio se hizo en un examen de evaluación para acceso a la universidad en España, en Madrid, concretamente en el año 2005, pero es un tipo de ejercicio que se te puede presentar si estás en ese nivel de segundo de bachillerato, preparándote para el acceso a la universidad o incluso en primero de carrera, ya que muchas veces se repasan los fundamentos físicos que se introducen en bachillerato. Así que no me enrollo más, te leo el enunciado y voy a ir parándome cuando sea necesario para explicarte exactamente qué es lo que está sucediendo, cómo lo voy pensando yo, cuál es la interpretación que se tiene que hacer de este enunciado. Voy también tomando los datos y una vez tengamos toda esa información bien estructurada, vamos planteando los sencillos cálculos y llegando al resultado numérico que nos piden. Así que empecemos. Una partícula cargada pasa sin ser desviada de su trayectoria rectilínea a través de dos campos, eléctrico y magnético, perpendiculares entre sí. Solo con esta información nos están diciendo muchísimo. De entrada nos dice, partícula cargada no dice si la carga es positiva o negativa. Y no va a ser importante a lo largo del ejercicio, pero hay que ser consciente de que no nos lo está diciendo. Y si no va a ser importante es porque tendremos que trabajar con los módulos de las fuerzas. Nos dicen que esta partícula cargada tiene una cierta velocidad porque está siguiendo una trayectoria. Una partícula que está en reposo no puede seguir ninguna trayectoria. Está en reposo, está quieta. Esta no, esta sigue una trayectoria, por lo tanto tiene una cierta velocidad. Y luego nos dicen que esta partícula cargada entra en una región donde hay un campo eléctrico y un campo magnético que son perpendiculares entre sí. Esto va a implicar que aparezca una fuerza eléctrica y una fuerza magnética, porque la fuerza eléctrica depende de la carga y el campo eléctrico. Esta fórmula es la fórmula más general de la fuerza eléctrica, Q por E, y luego la fuerza magnética se describe como Q por el producto vectorial de V, la velocidad, por V, el campo magnético. Y en este caso tenemos una velocidad, tenemos un campo magnético y tenemos una carga, por lo tanto esta fuerza magnética va a estar presente. Y el enunciado nos está diciendo que la partícula pasa por esta región sin desviarse. Esto significa que estas dos fuerzas van a estar en equilibrio, es decir, que serán de igual módulo, de igual magnitud, estarán en la misma dirección, pero en sentidos opuestos. Esta configuración que yo propongo aquí, donde la partícula va hacia la derecha, es una carga positiva. El campo magnético sale de la pantalla y el campo eléctrico apunta hacia arriba. Es una situación que me he inventado, pero que cumple con las características que describe el enunciado. Pero podríamos haber planteado cualquier otra. Si el campo, por ejemplo, apunta hacia adentro en vez de hacia afuera, la fuerza magnética acaba apuntando hacia arriba, lo puedes comprobar, y por lo tanto la fuerza eléctrica debería apuntar hacia abajo. Y como digo, hay infinitas combinaciones posibles porque la velocidad puede ir en X, pero podría ir en Y, podría ir en Z, podría ir en una combinación, puede ser un vector, la velocidad es un vector que podría apuntar en cualquier dirección y en cualquier sentido, y todo tendría que ser perpendicular. Es todo bastante, se puede complicar tanto como quieras y ni siquiera necesitas plantear un dibujo para plantear el enunciado. Si lo planteamos, que sepas que hay muchos posibles, nos vamos a quedar con esta configuración concreta y desde aquí vamos a ir trabajando sobre los conceptos. Y todo esto solo con la primera frase del enunciado que nos está diciendo muchísimas cosas. La más importante, que hay un equilibrio de fuerzas entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. Y ahora simplemente van a dar información para ponerle números a lo que está sucediendo. Dice lo siguiente: el campo eléctrico está producido por dos placas metálicas paralelas situadas a ambos lados de la trayectoria, separadas 1 centímetro y conectadas a una diferencia de potencial de 80 voltios. Esto es un condensador y por lo tanto podremos aplicar la fórmula del campo eléctrico generado por un condensador, que es V, el potencial, partido la distancia. Luego nos dicen que el campo magnético vale 0,002 teslas y que a la salida de las placas el campo magnético sigue actuando perpendicularmente a la trayectoria cuando, ya sabes, supongo, si no revisa este vídeo, que la fuerza magnética, para que actúe sobre una carga en movimiento,
el campo magnético debe ser perpendicular a la velocidad de la partícula. Y aquí nos dicen, oye, sigue siendo perpendicular, por lo tanto sigue habiendo una fuerza magnética que actúa sobre la partícula de forma que ésta describe una trayectoria circular de 1,14 centímetros de radio, que esto siempre sucede cuando hay una partícula en velocidad constante, sigue una línea recta, entra en un campo magnético, pues empieza a curvarse, gira, y ahí podemos utilizar la fórmula de que la fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y fíjate que aún no he leído ni el A ni el B de qué me están pidiendo, pero ya tengo el esquema de la situación física de lo que está sucediendo muy bien planteado en la cabeza. Sé que primero hay un equilibrio de fuerzas entre eléctrica y magnética y que luego solo hay fuerza magnética igual a aceleración centrípeta. Estos son los fundamentos de lo que está sucediendo y entenderlos es fundamental, valga la redundancia, para plantear bien los ejercicios. En este concretamente nos piden en el apartado A la velocidad de la partícula en la región entre placas y en el apartado B la relación entre masa y carga de la partícula. Para el apartado A empezamos planteando la segunda ley de Newton, sumatorio de fuerzas igual a masa por aceleración. La manera más genérica de expresar esta segunda ley de Newton es de forma vectorial, porque la fuerza es un vector y la aceleración es un vector. En este caso en concreto estamos en equilibrio, lo podemos decir, como estamos en equilibrio o como la partícula no se desvía de su trayectoria, significa que estamos en un equilibrio de fuerzas. Por lo tanto, sumatorio de fuerzas igual a 0. Y ahora ya podemos sustituir por el valor de las fuerzas. Por lo tanto, fuerza eléctrica menos fuerza magnética igual a 0. Y como esto está igualado a 0, fuerza eléctrica es igual a fuerza magnética. Y por lo tanto, no importa que el enunciado no nos haya dicho cuál es esa dirección y ese sentido, si es la fuerza magnética la que apunta hacia arriba, o apunta hacia abajo, apunta hacia adentro, apunta hacia afuera, da igual, porque el módulo de la fuerza magnética será igual al módulo de la fuerza eléctrica. Y esto es justamente lo que estamos planteando. Y fíjate que he dicho módulo, ¿vale? La dirección y el sentido lo hemos dejado por escrito cuando hemos puesto este menos y este más implícito delante de fuerza eléctrica. Una vez lo hemos planteado con signos, este F sub m y F sub p son módulos y todo lo que venga después van a ser módulos y vamos a trabajar con valores absolutos. Lo digo porque ahora, cuando sustituyamos fuerza eléctrica igual a carga por módulo del campo eléctrico, será igual a carga por velocidad por módulo del campo magnético. Y las cargas van a estar en valor absoluto. Aquí yo he planteado una situación con una carga positiva, pero si fuera negativa, aquí no ponemos negativos. Mantenemos el valor absoluto. En este caso da igual porque se cancelan las cargas, pero en otras situaciones no se van a cancelar las cargas porque tendrás un equilibrio de fuerzas entre magnética y gravedad. Cuando hayas planteado fuerza magnética igual a fuerza gravitatoria y quieras aislar la masa, por ejemplo, la carga no me la pongas negativa aunque sea un electrón, porque cuando haces esta igualdad estás trabajando con módulos. La dirección y el sentido te ha permitido llegar a la igualdad. Pero desde la igualdad son módulos. Esto que quede clarísimo, que luego salen masas negativas y eso no puede ser. Volviendo a nuestro ejercicio, podemos, como decía, simplificar las Qs de manera que nos queda que el campo eléctrico es igual a la velocidad por el campo magnético. De aquí podemos sustituir el campo eléctrico, que no sabemos exactamente cuánto vale, pero lo podemos expresar en función de magnitudes, que si sabemos cuánto vale, concretamente, podemos decir que el campo eléctrico es el potencial partido la distancia que hay entre placas, la diferencia de potencial que hay entre las placas y la distancia que hay entre ellas. Esto es igual a V por B, el campo magnético, aislamos V, la velocidad, pasando B dividiendo. Sustituyendo por los datos encontramos una velocidad de 4 por 10 elevado a 6 metros partido segundo. Y esto es el módulo de la velocidad. El enunciado nos pide la velocidad. Si no dicen más, cuando te piden la velocidad, la fuerza, la aceleración, cualquier magnitud que tú sepas que es vectorial, lo ideal es dar un vector como respuesta. En este caso podrías pensar que podríamos decir que la velocidad es el vector 4 por 10 elevado a 6 metros partido segundo, 00, porque va en la dirección positiva del eje X. Pero esto es solo en el caso que hemos planteado, no es lo que dice el enunciado estrictamente hablando. El enunciado no nos dice cuál es la dirección y el sentido de esta velocidad, y como no tenemos esta información, no podemos dar un vector como respuesta a esta pregunta. Así que uno, como estudiante, tiene que saber
cuándo tiene que dar un tipo de respuesta u otro tipo de respuesta en función de lo que le estén preguntando y de la información que te den. Aquí no te dan más información que aquella que te permite dar el módulo de la velocidad. Entonces das el módulo y te quedas tan tranquilo. Como mucho, podrías decir que esta velocidad es perpendicular al campo magnético y al campo eléctrico, y con esto, pues mira, le añades un poquitín de información, pero más que esto no se puede decir. Con esto tenemos el apartado A completito. Para resolver el apartado B, ya directamente nos vamos a la segunda situación del fenómeno que está sucediendo. Y planteamos de nuevo la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso solo aparece la fuerza magnética y es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza magnética siempre apunta en la misma dirección y sentido que la aceleración centrípeta, porque es la responsable de esa aceleración. Como siempre van en la misma dirección y el mismo sentido, podemos trabajar con módulos. Y por lo tanto nos queda que la fuerza magnética es igual a la masa por aceleración centrípeta, todo ello en módulos. Por lo tanto, fuerza magnética igual a Q por V por B, valor absoluto de Q, porque estamos trabajando en módulos, igual a masa por la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta la podemos expresar como v al cuadrado partido r, entonces nos queda aquí a la derecha m por v al cuadrado partido r, y con esta configuración ya podemos ver que podemos llegar a plantear lo que nos pide el enunciado, que es la relación masa partido carga. Tenemos la carga a la izquierda, la masa a la derecha, la podremos pasar dividiendo. Antes simplificamos un poquito esto y nos queda que Q por V es igual a mv partido R. De aquí pues simplemente Q pasa al otro lado dividiendo, R al otro lado multiplicando y V pasa dividiendo. De forma que si sustituimos por los números que ya los tenemos todos, podemos llegar a la conclusión de que la relación entre masa partido carga es 5,72 por 10 elevado a menos 12 kilogramos partido Coulomb. Y con este resultado ya tenemos resuelto el segundo apartado de este ejercicio, por lo tanto todo resuelto, y como puedes ver los cálculos en sí son bastante sencillos, pero lo importante es entender muy bien la física de lo que está sucediendo, plantear bien las condiciones, aquí hay equilibrio, aquí hay una igualdad entre fuerza magnética y centrípeta, y desde aquí entonces es muy sencillo todo, pero poder hacer bien esa interpretación de verdad que es la clave. Espero que este vídeo te haya ayudado para poder plantearlo en futuras situaciones en las que te encuentres. Si ha sido así, deja un buen pulgar arriba para animar a que siga subiendo más vídeos, resolviendo más ejercicios. Dime si hay alguno que te interesa, algún tema. Yo súper abierto y encantado de escucharos. Suscríbete si aún no lo estás, pásate por fisicapro.com para encontrar más contenido, más recursos que te puedan servir para seguir mejorando en física, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.